un gusto verlos a todos aquí en esta casa y particularmente para la presentación de este libro, Burócratas y Tecnócratas, la infructuosa búsqueda de la eficiencia empresarial en el Estado peruano del siglo XXI, de Álvaro Gálvez y Álvaro Grompone. Para el IEP es especialmente grato poderlos reunir para mostrarles este libro, especialmente grato además contar con los comentaristas que tenemos y con los dos autores, porque este libro es producto de lo que en el IEP llamamos el programa institucional. Cada cierto tiempo, cada 4 o 5 años, depende de cuánto conseguimos, nos reunimos y tenemos todo un trabajo de reflexión y elaboración para pensar cuál va a ser la temática, cuál va a ser el orden de discusiones que el IEP quiere levantar con sus investigaciones en los siguientes años, ¿no? Y entonces, hace, pues, ¿cuánto fue? ¿En el 13, creo? No, 14, más o menos, empezamos ese trabajo y armamos lo que se llama el Programa Institucional de Estado y Sociedad en el Perú del siglo XXI. Como se señala incluso en este libro, partíamos de la relativa insatisfacción en el instituto sobre estas narrativas ALF, ¿no? Todo está bien, o sea, no hay problema, el Perú crece, la economía, se reduce la pobreza, en fin, la política no va, pero está todo muy bien. Y entonces, esta narrativa creo que no dejó ver una serie de problemas, de opciones, de discusiones, etcétera, sobre cómo se estaba organizando el país y sobre todo cómo se estaban procesando las relaciones entre Estado y sociedad. Como saben, el IEP desde hace mucho tiempo es una institución que trata de mirar desde las diferentes entradas cómo profundizar o espera poder aportar a cómo profundizar la democracia, particularmente entonces en la relación de los ciudadanos con el Estado, ¿no? Entonces, ante esto, lo que hicimos fue hacer una serie hemos tenido una serie de iniciativas, de temas, y lo que hemos hecho además fue organizar un grupo de trabajo que en cada ciclo de investigaciones que hemos tenido ha reunido a los investigadores, hemos tenido lecturas teóricas, reflexiones y qué sé yo, y creo que algo de eso se ve en el libro. El primero que salió de esta serie, el más cumplido, fue Ludwig Huber con su libro sobre la clase media. Y entonces hay nuevas clases medias, ¿no? Y lo que hemos decidido es poner a discusión visiones del país, a colaborar a una visión renovada, a que nos miremos de manera más descarnada sobre qué estamos construyendo como país, como nación, como Estado. Esto exige, la investigación de Álvaro Gálvez, las investigaciones de Álvaro Gálvez y Álvaro Grompone lo evidencian, exige utilizar nuevo instrumental teórico, buscar otros textos, otra bibliografía, ¿no es cierto?, construir de otra manera nuestro marco conceptual y tener, pues, otras entradas metodológicas, no solamente entrevistas, por ejemplo, sino además de entrevistas, también acompañamiento a los propios actores para ver de qué manera actúan, etcétera, y de ahí ir construyendo una data nueva. Creo que el libro también muestra un conjunto de información novedosa, no necesariamente cuantitativa, pero sí nuevos datos sobre nuestro país diverso, ¿no? Y entonces, como ven además,
los autores, Álvaro Gálvez y Álvaro Grompone, son dos investigadores muy jóvenes. Sin embargo, Álvaro es máster en administración pública y está, si no me equivoco, empezando un doctorado, ¿sí? Una maestría, empezando una maestría en Inglaterra. Y Álvaro Grompone, siendo también muy joven, también tiene una maestría en historia en la Universidad Católica, aun cuando su formación de base es de economía. Entonces, son investigadores que combinan varias disciplinas, cosa que creo que ayuda mucho también a mirar las cosas de manera renovada. Ahora, la discusión de esta aproximación, de esta propuesta de miremos al Perú de otra manera, la apreciación sobre qué resultó, nos la van a alcanzar dos notables, destacados investigadores. Una es Rosana Barrantes. Rosana es de esta casa, ha sido directora del IEP, es economista, es PhD en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, y su formación de base fue de la Católica, pues ha sido, como digo, directora del IEP y muy recientemente ha sido jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas, miembro del directorio de Petro, ¿qué más? Tribunal de Solución de Controversias de OCITRAN, en fin, ha trabajado temas de las reguladoras, etcétera. Ha sido también, es agrarista y ha sido presidenta del Seminario Permanente de Investigación Agraria. En fin, es una persona que combina la investigación, la docencia y el trabajo en el sector público y la consultoría, ¿no? Y igualmente tenemos el enorme gusto de que haya aceptado también ser comentarista de este libro José Gallardo, que es Master of Arts con estudios de doctorado en Economía en California, en Berkeley, licenciado de Economía en la Católica. Actualmente es director de la dirección académica de la carrera de Economía, pero supongo que todo el mundo lo reconoce como quien ocupó de manera muy interesante el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno anterior. Ha publicado muchos estudios, es coautor de una iniciativa sobre transformación productiva, etcétera. También, como Rosana, es una persona que combina la docencia, la acción pública y la investigación también. Y entonces tenemos ahora los comentarios de ellos. Ellos harán sus comentarios y luego Álvaro y Álvaro darán unas palabras finales. Gracias. Más fácil. Gracias, buenas noches. Un gusto estar aquí a propósito de la obra de AG y AG, que no son las anotaciones en la libreta de Odebrecht. Y efectivamente compartir con Arisa la alegría de ver el trabajo de este par de jóvenes ya en una publicación, y en una publicación que estoy segura va a tener repercusiones por diferentes motivos. No estoy segura que voy a poder plantearlos todos en el tiempo que tenemos, que no es mucho, y acá discúlpenme, yo llegué muy tarde. Además, acá mi colega Pepe Gallardo ya al leer la obra, buena parte de esta obra es sobre Pepe y Piero. No, y curiosamente por estas cosas que tiene la vida, ayer estuve en una mesa con Piero y hoy me toca la mesa con Pepe.
vamos a ver cómo avanza esto, ¿no? Entonces, primero, felicitaciones, ¿no? Están en orden. Y acá, como siempre, Roxana comienza con comentarios, ¿no? El primero, y acá no, bueno, avanzo. El título, Burócratas y Tecnócratas, creo que es un título bien justo, ¿no? Y ahí el primer comentario es sobre que la diferencia entre burócrata y tecnócrata está por ahí, sumergida, pero no es una que emerge permanentemente en la discusión o a la cual se le da un marco teórico, ¿no? Y luego ese marco teórico reflexionado a partir de la evidencia y con algún tipo de conclusión. Eso no significa que el libro no trate de burócratas y tecnócratas, pero ese título merecía una elaboración adicional. Y ahí es donde también avanza un poquito en la infructuosa búsqueda de la eficiencia empresarial. Esto es algo que se recoge mejor en el trabajo de Grompone y menos en este enfoque empresarial, ¿no? Si comenzamos hasta con la primera cita, que glosa se llama, glosa le dices, ¿no? Sí, le dices glosa, de la cita de Cayetano Aljovín, ¿no? Que tiene Grompone, y más bien la cita de Gálvez es una cita de nuestro presidente actual, ¿no? Que el SNP va a desaparecer. Bueno, en el texto que se lee, no voy a decir rápidamente, pero se lee, o sea, no es que es una lectura que uno se queda dormido en el tercer párrafo, ¿no? Por densa a veces cuando hay estas reflexiones políticas o sociológicas, de verdad, siendo economista, discúlpenme, pero se me hace bien difícil seguir adelante sin un café o un chocolate, ¿no? Claro, tienes que saber griego para seguir con las fórmulas, efectivamente es cierto, y eso es quizás lo que te mantiene, esa ambivalencia lingüística es la que te mantiene despierta. Pero en este caso son todos estos conceptos, ¿no? Y por momentos me da la impresión, particularmente en el texto de Grompone, que tecnócrata es cualquier economista en el Estado. Y yo no sé si eso es precisamente lo que has querido decir, o no precisamente, o lo que has querido sugerir, ¿no? Entonces, ahí como que sí sería lindo escucharte, porque muchos de los que estamos acá vamos a leer el libro, y se lo recomiendo, ¿no? Ahora, el otro tema, como es este proceso y estos fondos fueron asignados por concurso, Álvaro ganaron concursos de proyectos de investigación, concursos internos, ¿no? Entonces, eso ocurrió cuando yo todavía estaba en la dirección del instituto, entonces por lo cual vi los proyectos y me involucré de alguna manera con los proyectos y claro, nunca se pensó que iban a salir juntos. Entonces ahí también un comentario sobre que hayan salido juntos y me parece un acierto que hayan salido juntos, aunque tengan como que miradas con… Si uno piensa en los lentes, hay personas que son solamente cortas de vista, o sea, no pueden ver de cerca y otras no pueden ver de lejos. Y acá es como que tienes el multifocal progresivo, ¿no es cierto? Quizá ahí para la segunda edición, que espero que ocurra pronto, necesitaríamos como una suerte de epílogo comprensivo, ¿no? Y ahí no sé si AG y AG con MR van a poder construir, ¿no?, este epílogo comprensivo. Y ustedes me dirán cuándo se me acaba el tiempo porque me cuentan, ¿no? La segunda línea de comentarios va por la cercanía de mi primera experiencia en el Poder Ejecutivo, ¿no? Como Marisa ha mencionado, hasta el 31 de julio de este año yo he estado en el Ministerio de Energía y Minas como jefa de gabinete
Y claro, viniendo del mundo académico, una cosa es estar en un directorio de un regulador, otra cosa es estar en un tribunal de solución de controversias, otra cosa es estar en el consejo directivo de la OEFA, otra cosa es estar en un comité consultivo. Ir a jefatura de gabinete es un trabajo que demanda un conjunto de habilidades que precisamente son aquellas que nuestros colegas destacan, ¿no? Varias de las elaboraciones que han construido nuestros colegas eran, sí, pues así es, ¿no? Sí, pues así es. Entonces era como que en varias partes, y acá no voy a anunciar que voy a plagiar, pero sí inspirarme, y tal como dijeron Gálvez y Grompone, esta situación que yo enfrenté puede ser reflejada con estas palabras, ¿no? Relatos, ejemplos, comentarios resultaron muy conocidos, muy familiares, ¿no? Y en esa medida, porque parte de la experiencia del sector público es una experiencia emotiva, y nunca nos olvidaremos el día que nuestro colega Pepe casi se lo lleva el huaico, ¿no? ¿No? Hay experiencias emotivas, ¿no? Y parte de eso es lo que uno veía, sí, ¿no? Pero a veces la teoría, porque ambos, claro, yo soy economista, cuando reflexiono en política pública reflexiono a la economista. Claro, a la economista también tienes la necesidad de hacer mapeo de actores, efectos directos e indirectos, ¿no? Tanto en costo-beneficio como en el análisis de impacto regulatorio, el Regulatory Impact Assessment, los análisis RIA, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, ya, eso fácil, ¿no? Porque no hago todos los días, pero casi, en todo caso le enseño a mis alumnos a hacerlo. Nuestros colegas han innovado porque han ido más por el lado de la ciencia política, hasta Grompone incluye a Foucault en la reflexión, cosa que luego les voy a comentar porque me ha parecido tan interesante. Pero del relato a la teoría, para reflexionar sobre ellos, habían puntos que pueden ser aclarados, y ahí nuevamente mirando a la siguiente edición. Por ejemplo, Gálvez introduce muy fuertemente el tema del sistema económico de diseño compartimentado. Se me hizo complicado, no solo pronunciarlo, sino verlo en el relato y luego recogido. En todo caso, a mí se me hizo complicado. Puede ser que sea sencillo, se me hizo complicado, porque es un concepto nuevo. Para mí, que vengo de la economía, ¿no? Y acá viene lo de Grompone y Foucault, a la luz también de la discusión ayer en el seminario del CIES. Justo todo esto está ocurriendo en el momento que, por algún motivo, todo está pasando, ¿no? Hay eventos que compiten en todos los momentos, ¿no? Y hay una cita en la página 119 que me ha parecido espectacular porque refleja en parte lo que recién hoy, yo entré a trabajar a OCIPTEL el año 95, ¿no? Cerca, lejos de estas islas de eficiencia, etcétera, pero recién ahora, en la experiencia que estoy teniendo en el INDECOPI, estoy en la Sala de Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia. Los problemas son de personas. Los problemas son de un individuo que denuncia, ¿no? El tema de salir de la pobreza es de un agente que reciba la ayuda social. El problema de la anemia es de una mamá que sepa qué comida darle a su hijito. No son problemas sociales, no son problemas de todos, ¿no? Y la cita que recoge Álvaro es trasladar toda la responsabilidad al sujeto sobre su devenir. Entonces, claro, ahí es donde los espacios públicos no son importantes, pues, ¿no? El transporte público tampoco es tan importante. Tenemos un sistema metropolitano que, como bien sabemos, funciona
genera la rentabilidad necesaria cuando está repleto, ¿no? Cuando no se puede respirar adentro. Además, en ómnibus que no tienen aire acondicionado, en una ciudad que está en zona tropical y con temperaturas promedio crecientes, ¿no? Sal más temprano, ¿no? Si quieres tomarte el primer tren que sale de Bayobar en San Juan del Lurigancho, un lunes tienes que empezar a hacer cola a 4:30 de la mañana. Ahí agarras el primer tren que empieza a las 6, ¿no? Es un problema individual, es un problema de algo que tú tienes que hacer, tú tienes que esforzarte. Ahora, visto desde el lado económico, yo he leído hasta al mismo CEN postular que lo que se trata es que los agentes sean capaces de ayudarse a sí mismos, que no está lejos de esta mirada de cada sujeto responsable de su devenir. Entonces, acá hay un tema que me parece bien interesante en este trabajo de, no es síntesis, sino de construcción teórica que trata de hacer AGB chica, ¿ok? Pero ahí es donde ya comienzo a tener algunas críticas, ¿no? Y algunas quejas ya personales, ¿no? Ya que uno es responsable de su propio devenir. Me parece que has optado por una mirada, por un marco conceptual muy sesgado, ¿no? Donde sí, es cierto, los economistas estamos mirando la eficiencia y la eficiencia y la eficiencia, pero la teoría económica te habla de dos teoremas de bienestar, dos, no uno, dos. Uno es el que tiene que ver con eficiencia y el otro es el que tiene que ver con equidad. Y la discusión de equidad no está por ningún lado. Y claro, una cosa es que tus sujetos, porque son tus sujetos de estudio, no tengan la equidad metida en la cabeza, pero me cuesta trabajo pensarlo porque si hay alguna diferencia entre los alumnos de la Católica y los alumnos del resto del planeta, es el tema de la equidad. Tú haces cualquier pregunta a cualquier estudiante de la Católica y lo primero que te van a decir es un tema distributivo, un tema de ingresos, un tema de que a la gente no le alcanza. Bien difícil que te respondan sobre la base de eficiencia, o es que ya en la interacción de todos estos chicos y chicas, corro, se olvidan los de la Católica sobre la equidad. Entonces, dado que no lo encuentro, digo, esto está sesgado, ¿no? Ahora, junto con eso está la teoría económica, ¿no? Hay una teoría económica, ¿no? Y ahí también extraño, o sea, empiezas a hablar de Director y Simmons, ¿no? Y no dices nada de la fundación, de la creación del Journal of Law and Economics del año 58, no dices nada de que en el año 60 Ronald Coase publica el problema del costo social en el Journal of Law and Economics de Chicago, Coase que da origen en su pensamiento a todo lo que es el enfoque de costos de transacción, que cuestiona el enfoque de teoría económica de eficiencia pura y da pie a lo que es el trabajo de la economía institucional y el rol de las instituciones, ¿no? Entonces ahí es donde digo que también falta todo el trabajo. El Banco Mundial publica todos los años un informe sobre el desarrollo. Este año ha sido educación superior. En el año 92 fue ambiente y desarrollo. En el año 96 el Banco Mundial publica el informe sobre el desarrollo mundial, sobre el nuevo rol del Estado. Y no está ni siquiera citado, referido, no tenemos nada sobre el tema del consenso de Washington. Y acá sí es una para... Álvaro trabajó conmigo, ¿no? Entonces, quienes han trabajado conmigo saben que a veces digo, ya, esto te va a caer algo en la cabeza. El primer volumen de la serie de desigualdad del IEPE tiene un artículo que desarrolla cómo los tecnócratas implementaron el consenso de Washington en Colombia. O sea, de verdad que me parece muy bien hablar con Eduardo Dargent, pero si hay un libro del IEP, ¿por qué no lo tenemos citado, discutido y comparado con Gallardo y Gessi? ¿No? ¿Por qué
Gallardo y Gessi son protagonistas de este texto y va a ser bien interesante escuchar los comentarios de... como Marisa me dice que tengo menos de 3 minutos, y eso me lo dijo hace 3 minutos, voy a ir a algunos temas para ir para adelante, ¿no? En la página 126 me hizo acordar, hace un montón de años, a inicios de los 2000 podría ser, un headhunter trató de que yo fuera gerente general de una empresa de estas enormes que pagan una fortuna, etcétera. Yo le digo, oye, yo no tengo nada de experiencia en esto, yo dicto clases, trabajo en el IEP, o sea, ¿de qué me estás hablando? Sí, pero, ¿sabes qué? Tú estás acostumbrada a dar la última palabra como estudiosa, como consultora, como profesora. Y eso es exactamente lo que uno encuentra en la página 126 como descripción del puesto de tecnócrata. Entonces, ¿es por tecnócrata o es por una posición de responsabilidad con empoderamiento? ¿No? Por eso te digo que a veces me parece como que sesgado. El otro tema que sí me pareció súper interesante es la comunidad epistemológica, puse acá, epistemológica, porque me hizo acordar inmediatamente, y esto va a ser interesante para los cientistas políticos, cómo es que la comunidad epistemológica se diferencia de la corporación. Y me ponía a pensar en los médicos, por ejemplo. ¿No? Sabemos que el gremio médico es un gremio que opone reformas y que se niega a que cualquier ser humano que no sea médico dirija algo que tenga que ver con ellos, porque nadie entiende, ¿no?, de gestión. Ellos, que son médicos, entienden de gestión, ¿no? ¿Cómo eso diferencia a esta comunidad? ¿No? ¿Es un interés más político? No sé, sí me gustaría escuchar un poquito de comentarios de eso. Y ya para terminar, porque los 6 minutos se pasaron hace rato, es poca la reflexión de la formación universitaria. Yo me acuerdo del proyecto de investigación. En el proyecto de investigación se hacía mucho énfasis en, claro, hay una teoría económica, y esta teoría económica se enseña de manera universal, ¿no? Entonces, ¿hay diferencias en las formaciones? ¿Es posible encontrar esto que yo sí encuentro entre una criatura de la Pacífico y una criatura de la Católica o de otras universidades? Creo que el texto da para mucho. Yo, de hecho, pienso incluirlo en las bibliografías de los cursos de economía pública, de finanzas públicas en la maestría de la Escuela de Gobierno de la Católica, y de hecho citarlo cuando me siente escribir algo de todo eso que creo que he aprendido o he vivido en el último año como jefa de gabinete. Gracias. Buenas noches. Primero que nada, agradecer al IEP por esta invitación a comentar este libro de los Álvaros. Y estoy muy honrado de estar en esta mesa. Cuando empezaba mi carrera de economista, lo hice como economista aplicado y en el área de los temas de agro, y un referente de María Isabel, entonces la verdad que es muy especial estar aquí. También de estar con 2 jóvenes que nos han dado un libro extraordinario, y por supuesto con Roxana, que ahora que María Isabel comentaba la edad y la etapa en la que se encuentran estos jóvenes investigadores, a su vez me acordaba que en esa época también estaba muy atribulado, y justo llegaba Roxana de su posgrado y fue una de las personas que más me ayudó, y por lo cual siempre he estado muy, muy agradecido. Muy bien, yendo un poco sobre los autores, la verdad que hay que celebrar que 2 jóvenes profesionales de las ciencias sociales estén escribiendo un libro a tan temprana edad en un tema que es tan importante, ¿no? Que lo que quieren es comprender cómo funciona el Estado en una época donde todos nosotros estamos digamos, bastante preocupados y de alguna manera decepcionados por varias de las cosas que han pasado recientemente.
Son dos jóvenes, además, que combinan dos áreas que me parece que tienen un enorme potencial cuando se combinan, que son las ciencias políticas y la economía. En una visión de ciencias sociales uno puede ver muchísimo, especialmente en las ciencias políticas en los últimos tiempos, de lo cual podemos aprender. Hace unos días, en unas jornadas de ciencias sociales, en la Universidad Católica, Jorge Aragón hacía la pregunta de ¿cuál es la potencialidad de las ciencias sociales? Yo creo que es enorme. Por ir a algunos ejemplos, ¿qué tanto hubiese beneficiado, por ejemplo, a esta administración haber entendido bien esa contribución de Antonio Zapata sobre el funcionamiento de Forsur en el sismo de Pisco a la hora de planificar la reconstrucción? Hubiese ayudado mucho, ¿no?, a nuestro país. ¿O qué tanto le hubiese ayudado a la administración anterior entender bien un documento de Martín Tanaka sobre Cajamarca y la problemática de la minería, ¿no? Creo que el gobierno, la administración anterior en la cual serví, tuvo un momento de crisis muy temprano, precisamente por no tener una adecuada comprensión de esa problemática. Entonces, yo encuentro un gran valor en esta contribución porque yo creo que lo que está haciendo las ciencias sociales es también tratar de hacernos aprender sobre temas de Estado, ¿no? Y creo que esto de acá nos va a llevar seguro también a lecciones que, de ser incorporadas en el Estado, van a permitir un mejor funcionamiento en el país. Es un texto además muy valioso porque, a diferencia de lo que habíamos hecho con Piero Ghezzi, cuando tratábamos de ensayar algunas ideas sobre el Estado y donde, digamos, utilizando el enfoque de agencia, tratábamos de explicar cómo funciona el Estado mirándolo desde arriba, ¿no? Desde una problemática agente principal. En el libro, en cambio, lo que hacen es construyen una visión, pero yendo desde abajo, ¿no? Entrevistando y a partir de estas entrevistas, de estos conocimientos que se van acumulando, se van formulando estas visiones. Es una metodología, por lo tanto, mucho más difícil y por lo tanto también es algo resaltable. El libro es un libro que nos enseña en todo momento, ¿no? Uno aprende cuando va leyendo el libro de cómo es el Estado. Pero el libro al mismo tiempo es muy provocador y en verdad provoca comentar todas las partes, inclusive la introducción de María Isabel. Entonces yo quería comenzar por allí. Hay una pregunta que, digamos, que uno se hace siempre sobre cómo podemos compatibilizar un país de inestabilidad electoral y que, pero al mismo tiempo es un referente de estabilidad macroeconómica, ¿no? Y eso es una pregunta que nos hemos estado haciendo. Yo creo que desde el lado de la economía hoy día tenemos una respuesta para eso. Yo creo que la economía peruana es al mismo tiempo varias cosas, ¿no? En primer lugar, es seguro una economía ejemplar en lo que es el manejo macroeconómico, ¿no? Si ustedes miran la evolución en un comparativo latinoamericano o de economías emergentes, de variables como la inflación, la tasa de crecimiento de la economía, el nivel de reservas sobre el PBI, qué tan endeudada está la economía, e inclusive, ¿no?, abordando una variable como la reducción de la pobreza, ¿no?, se ve que la economía peruana, mirada en un horizonte de 2 décadas, tiene un desempeño bastante bueno, ¿no? Y por eso es un ejemplo a nivel global. Pero cuando uno dice eso, básicamente lo que está diciendo es, a los ojos de un analista o de lo que le importa a un analista, la economía peruana es excepcional. Cuando en cambio miramos qué cosa es lo que le importa a un hogar, a una familia, a un padre, a una madre, más bien la economía peruana es bastante decepcionante, porque no se enfoca en esas 5 variables un hogar. A un hogar le importa el empleo que tienen los miembros del hogar. A un hogar le importan los ingresos. Los economistas le llamamos productividad, ¿no? Al hogar le importa su percepción de equidad, cómo está respecto al resto. Si uno mira esas 3 variables en la economía peruana, yo creo que no estamos caminando bien. 1 de cada 3 empleos es formal, ¿no? Pero además quizá 1 de cada 4 es un empleo adecuado, ¿no?
Eso es en términos de empleo. En términos de productividad, el Perú es un país de productividad promedio muy baja, pero además muy heterogénea. O sea, hay grandes segmentos de la población en el Perú que tienen niveles de productividad muy bajos, o sea, niveles de ingreso muy bajos. Y en términos de percepción de equidad se ha mejorado, pero por ejemplo cuando uno mira el acceso a los servicios, quedan todavía algunos que son claves como muy desiguales, ¿no? Piensen en la Internet de alta velocidad. Entonces, la economía peruana es al mismo tiempo un país de desempeño macroeconómico extraordinario, ¿no? Y a los ojos de los analistas es excelente, pero también es un país que a los ojos de un padre de familia tiene un desempeño bastante mediocre. Pero no solo eso, es un país bastante dependiente de una canasta exportadora muy reducida, ¿no? Y que genera que el Perú tenga su suerte atada a la evolución del sector minero energético. Lo que están mirando siempre en el Perú, los que hacen política económica, es cómo van las cotizaciones. Y al mismo tiempo también somos un país de institucionalidad frágil, un país donde no funciona la institucionalidad. Y por institucionalidad nos referimos a cómo funcionan, ¿no?, los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el poder electoral, ¿no? Cómo van las capacidades del país, cuáles son las normas, costumbres. En esos aspectos también tenemos una dimensión problemática. Y entonces somos todo eso al mismo tiempo. El Perú es al mismo tiempo varias cosas y eso explica, ¿no?, que tengamos estas visiones tan distintas. En esa línea, el libro se pregunta, y ya entrando a los temas de los Álvaros, ¿no?, ¿cuál es la característica esencial? ¿Qué es lo que yo veo y que quiero explicar? Le atribuyen un rasgo, ¿no?, fundamental al Estado, y es que es un Estado disfuncional. O sea, es un Estado que no le sirve al ciudadano. Y yo creo que ahí rescato esa segunda visión, ¿no?, que es, seguro están pensando en términos de los servicios que se dan, en términos del empleo que se genera, en términos de la productividad de los agentes económicos, presente y futura, porque pensemos el tema educativo, ¿no? Allí este es un Estado disfuncional. Y entonces el libro comienza a explicar por qué. O sea, pregunta por qué este Estado falla, pero además por qué falla permanentemente, ¿no? Que es una pregunta que hay que hacerse. No es que falla una vez, no es que hoy día 1 de cada 4 empleos es adecuado y el próximo año vamos a mejorar. Es estable lo del próximo año. Seguro 1 empleo de cada 4 va a ser adecuado. Entonces se preguntan por qué fallan las instituciones, por qué permanecen estas fallas. Yo creo que esa es la primera parte, ¿no?, del libro. Y la otra parte apunta a ya el funcionamiento del Estado y el rol de las tecnocracias, ¿no? ¿Qué rol tienen estas tecnocracias en explicar estas disfuncionalidades? En el libro se nos habla que el problema es el tema de diseño de las instituciones. Lo que hay como un pecado original, digamos, ¿no? Se hacen instituciones muy basadas en una visión de lo que pasa en las economías anglosajonas, principalmente, pero que esa imitación, digamos, que no funciona, no cuaja. Pero ¿por qué es permanente? Lo que nos dice el libro es permanente porque estas instituciones que fallan, son disfuncionales, siempre encuentran la manera de ser evaluadas positivamente. Y entonces ahí también hay una parte muy interesante en el libro. En el libro se discute en detalle la arquitectura del Estado, y por eso decía yo que uno está aprendiendo constantemente acá cuando uno lee. Y además, en uno de los puntos álgidos, digamos, de lo que podría comentar, es cuando entran, por ejemplo, a el funcionamiento de las comisiones multisectoriales, ¿no?, que son como un test para entender funcionamientos del sector público, funcionamientos inclusive opuestos, ¿no? Estas instancias donde interactúan los directores generales de un Estado que está organizado por compartimentos y con un director general encabezando cada uno de esos compartimentos, que cuando interactúan uno encuentra situaciones donde claramente hay una actitud de evasión, ¿no?, lo típico del funcionario que no quiere hacer, pero también encuentran episodios muy interesantes, ¿no?, de más bien cuando un director se impone a los restos en el tema de la intromisión, cuando sacamos visiones de una comisión multisectorial, pero que reflejan la visión de uno, que es el más fuerte y el que va llevando. Me imagino que piensas en el MEF cuando dices esas cosas.
En el libro nos hablan de la duplicidad, ¿no? En funciones, el tema que había comentado Roxana de los compartimentos estancos, ¿no? La problemática del propio proceso, ¿no? Y creo que en una segunda parte del libro hay un segundo gran momento, y es cuando hablan de los tecnócratas. A los tecnócratas se les describe como funcionarios que tienen, digamos que en primer lugar pertenecen a una élite muy cohesionada y que tienen visiones, ¿no? Basadas en conocimientos muy especializados, ¿no? Son élites que actúan en algunas instituciones del Estado y desde ahí tratan de tener una posición sobre las demás partes del Estado, tratando de ser hegemónicos sobre lo que esta élite cree que deben ser las políticas públicas. En el libro se ve a los tecnócratas tratando de imponer estas visiones, estos principios, ¿no? En los cuales uno identifica elementos de racionalidad, de eficiencia, de universalidad, y donde son dejados de lado, digamos, la parte política y la parte social, ¿no? Que me parece que esa es una muy buena descripción de lo que es un tecnócrata, la imagen de un tecnócrata, y que Roxana ha comentado que no necesariamente es así, ¿no? Pero es esa característica que se tiene. Entonces, yo creo que es un magnífico libro por allí, y tendría unos comentarios finales un poco para provocar las reacciones de los autores, que, digamos, basado también en la experiencia en el sector público, se encuentran o elementos o visiones alternativas, ¿no? Un elemento, por ejemplo, que puede explicar por qué el Estado no funciona bien, tiene que ver precisamente con el funcionamiento del mercado laboral. En el Perú, si se genera solo un empleo, ¿no?, adecuado de cada 4, hay temas del funcionamiento del Estado que tienen que ver con esa situación. Cuando uno participa en el proceso político, en verdad también lo que hace está buscando una manera, ¿no?, de resolver los temas laborales. Eso en sí mismo es un gran problema, pero es nacional. 1 de cada 4 empleos como adecuados. Segundo, yo creo que en la pasada década, en el boom, ¿no?, del 2002 hasta el 2012, digamos, cuando tuvimos cotizaciones altísimas, una tremenda expansión del sector no transable asociado a una apreciación de la moneda, hay un fenómeno también en el empleo privado. Las empresas no suelen, en el Perú, ¿no?, suelen criticar al Estado, digamos, siempre, a las empresas privadas. Pero, por ejemplo, cuando uno mira cómo construyeron su prosperidad en esa década, básicamente fue trayendo funcionarios públicos al sector privado. Es decir, no forman funcionarios, no invierten. Lo que hacen es, le quitan funcionarios al sector público. Cuando estaba en el directorio del Banco Central, se informó que en un periodo relativamente corto el Banco Central perdió 60 funcionarios que iban con sueldo duplicado a los bancos. Claro, los bancos se han sofisticado, ¿no?, pero es básicamente con el empleo público, al que suelen criticar. Entonces, eso también le ha pegado al Estado, a su capacidad de hacer las cosas. Se ha tenido que sustituir muchos cuadros precisamente por este fenómeno. Hay dos elementos en el libro que había escrito con Piero que son una explicación alterna a cómo funciona el Estado, que trata de responder las mismas preguntas. Para nosotros hay un tema de cómo funcionan los grupos de interés, que es fundamental. En particular, identificamos 2 situaciones donde el Estado falla. Uno, donde, si bien es cierto, nominalmente, digamos, hay un principal, que es, por ejemplo, el ministro, el presidente, y hay un agente, que es la burocracia. En la práctica, el Estado no funciona así. El Estado funciona con muchos principales. O sea, se puede influenciar al Estado desde muchos lados, no solo desde el ministerio. Yo creo que Roxana, ¿no?, sabe muy bien eso. La media es una manera de influenciar. El Congreso no debería tener capacidad de influenciar tanto en el Ejecutivo, pero siempre hay una influencia por allí. Entonces, ¿qué pasa cuando el burócrata tiene no un principal, sino varios? Suele hacer más, y eso es subóptimo,
de aquello en lo cual los principales coinciden. Por ejemplo, todos los principales quieren que el Estado gaste más. Por eso hemos pasado de gastar 30.000 millones, ¿no?, de soles en el año 2000, el presupuesto que ha salido hoy día publicado en los periódicos es de 150.000 millones. El Estado claro que gasta, pero todos estamos de acuerdo en que se debe gastar. Pero el burócrata hace muy poco en lo que los principales discrepan. Por ejemplo, gastar bien. No todos quieren que el Estado gaste bien, ¿no? Entonces allí se tiende a hacer poco. Sino esto de gestión por resultados, por ejemplo, que se habla en el Estado desde el año 2003 hasta la actualidad, todavía no se implementa adecuadamente. El otro problema es, si en un caso tengo abundancia de partes interesadas con influencia, hay en otros temas donde no hay nadie que se interese, realmente. Educación pública, desarrollo rural, seguridad en grandes partes del país. Entonces ahí también hay una falla, pero porque no hay un principal. Hay una burocracia que termina siendo muy limitada cuando no existe un principal real. Y ese es un problema que también hay. Y entonces las fallas del Estado pueden ser también explicadas desde una visión de agencia. Para terminar, quería comentar este tema del consenso. Yo creo que no hay consenso entre los economistas, hay consenso en algunas cosas. Hay consenso en la política macroeconómica, en un manejo ortodoxo de la política macroeconómica. Pero eso es básicamente política fiscal, política monetaria y política cambiaria. Hay discrepancias a veces y menores. Pero yo creo que sobre el modelo económico sí hay discrepancias y grandes. Y para ustedes debe ser medio sorprendente que les hable de la macroeconomía como algo distinto del modelo. Y es que no son lo mismo. El modelo se refiere a las características microeconómicas, ¿no?, de cómo se organiza todo en la economía. Qué tan abierta está una economía, ¿no?, qué tanto Estado hay, si hay empresas públicas, o opera un mercado, si el mercado es regulado, si el mercado no es regulado, etc. En particular, en lo que es el modelo, sí hay una discrepancia, que yo la resaltaría porque no veo homogeneidad de visiones. En particular, el modelo no está resolviendo el gran problema de la economía peruana. ¿Y cuál es el gran problema de la economía peruana? Una heterogeneidad muy baja en grandes segmentos de la población. Por eso es que la productividad es heterogénea, pero tiene una media baja, porque son grandes segmentos los que están en esos niveles de productividad baja. En otras palabras, hay mucha desigualdad en el país, ¿no? Y se ensayó en los últimos tiempos dos cosas: capital humano y diversificación productiva. Pensar estrategias productivas y pensar en estrategias de capital humano. Lo que hizo Carolina Trivelli es la parte de corto plazo de esa visión de capital humano. Toda la política social que me permite ganar tiempo y la política educativa, lo que continuaba Jaime, ¿no? Pero hablando de una reforma integral, completa y abordada desde otros sectores también. Esos dos elementos son esenciales para eliminar las disparidades de desigualdad que hay hoy día, la inequidad, ¿no?, la heterogeneidad productiva. Y esos dos elementos que se ponen recién en el tapete en el año 2014 con fuerza, son elementos que hoy día ya no están. Y que eso refleja una discrepancia. El gobierno anterior tuvo dos momentos. Una primera etapa donde era muy importante la opinión de Miguel Castilla y donde el gobierno funcionó básicamente haciendo las reformas grandes desde el centro. Del centro es el MEF. La reforma del mercado de capitales, la reforma de las AFPs, los temas tributarios, entre otros. Eso de allí no le satisfizo al gobierno y por eso hay una segunda etapa donde hay más bien un equipo técnico distinto al que encabezó Miguel Castilla y donde se introducen con fuerza estos elementos, ¿no?, que habían estado desde el comienzo, pero no podían salir. Entonces, la educación, la política social ya totalmente, ¿no?, sueltos, digamos, con fuerza, y la diversificación productiva. Pero son ideas del 2014. ¿Cuándo se presupuesta eso? En noviembre del 14. Quien conoce el funcionamiento del Estado sabe que todo pasa por qué cosa es el presupuesto, qué se hace allí. Y por lo tanto son políticas del 2015, que son políticas desarticuladas en el año 2016. Pero
eso de allí yo creo que va a permanecer como discrepancia y creo que son elementos que van a tener que ser retomados, pero que muestran que no hay, digamos, homogeneidad de criterios sobre qué cosa se tiene que hacer con la economía peruana, ¿no? Y eso me parece que es un comentario porque lo que se siente en el libro es que hay como una visión, ¿no?, más bien unificada de lo que es un tecnócrata. Y piensen en la formación de, por ejemplo, funcionarios percibidos como tecnócratas, el propio presidente de la República, el ministro Zavala, o Cayetana, que está citada en el texto, o Torne, ¿no? Si ustedes miran su formación, el ministro Zavala hizo un MBA, o sea, no economía, sino un MBA, en Birmingham. Alfredo es de Oxford, ¿no?, en Inglaterra. Cayetana es abogada, estudió en la Católica, pero es abogada. Y de lo que se nos habla como imagen de tecnócratas es más bien de un doctor en economía de una universidad americana, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay que profundizar, porque sí hay diferencias, digamos, que vienen de la de la formación que tienen los quienes están allí, se ven iguales, pero son muy distintos, ¿no? En los estándares de un economista, por ejemplo, el ministro Zavala no es un técnico, porque no tiene el track típico de un hacedor de política latinoamericano, que es hacer lo que describen los Álvaros, un doctorado en economía en una universidad americana. Es un MBA, ¿no? Pero, sin embargo, ante la opinión pública, ante todos, se presenta como un técnico, un tecnócrata. Entonces, esas cosas yo creo que hay que profundizarlas, hay que aclararlas, y yo creo que nos puede dar también eso muchas luces. Finalmente, creo que comentando sobre las redes, en el trabajo que habíamos hecho, tanto en la diversificación productiva, como con qué se puede hacer con el Perú, pero también en los estudios regionales de Cajamarca y Loreto, más que una visión gradeana del tema, porque eso es donde nos conocimos con Piero y hacíamos grupo con Alonso y Jaime era uno de los seniors, creo que hay una gran contribución de 5 analistas, jóvenes economistas de la Universidad Católica, que son los que realmente, como ustedes saben bien, los asistentes hacen gran parte del trabajo. Entonces ahí hay una conexión muy fuerte, muy importante, que hay que reconocer también, estos también jóvenes economistas de la universidad. Bueno, felicitarlos por este trabajo, la verdad que verlos tan jóvenes y con una contribución tan importante es un gran gusto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José y Rosana, y ahora sí, en el orden en que ellos quieran, porque el orden alfabético acá no sirve, Álvaro Gálvez y Álvaro Grompón. Bueno, muchas gracias, Marisa, muchas gracias a todos los que se han dado el tiempo para venir acá. Como imaginarán, y como imagino que también está Álvaro, bastante feliz. No quizás feliz nivel clasificación mundial, pero bastante cerca, ¿no? Pega en el palo. Y claro, y parte de la felicidad, y empiezo por ahí, es por tener esta mesa, ¿no? No sé cuántos pueden darse el lujo, y Álvaro, yo creo que somos bastante afortunados de tener una mesa, desde Marisa como moderadora y los comentaristas de este calibre en este momento. Y de hecho, sobre esto último, ¿no?, sobre los comentaristas, cuando conversábamos con Álvaro sobre quiénes deberían ser los comentaristas o el perfil de comentarista, pensábamos en alguien que tenga gran experiencia en el sector público, en la práctica, alguien con gran capacidad, digamos, intelectual, analítica, crítica, y alguien a quien de repente el libro no le sea, digamos, que no sea un comentario, digamos, complaciente, cómodo, como el que claramente, digamos, creo que lo hemos conseguido, ¿no?, en cuanto a capacidad y en cuanto a juicio crítico, ¿no? Y bueno, en el añadido personal de que en la mesa están, salvo mis primeras prácticas, mis 3 primeros jefes, ¿no? Jefes y jefas. Entonces, claro, ese es como el extra de, digamos, gusto personal. Como segundo componente de gusto es hacerlo acá, ¿no? En el IEP, que ha sido ya por muchos años, ya hasta me fastidian con eso, mi casa.
y que al menos le he sentido así todo este tiempo y la siento así ahora, tanto por el nivel por lo que publican, por las discusiones que se tienen, por los amigos y amigas que están acá o no están, por estar en otro lado, no porque sean gordos, sino que, digamos, que me acabo de dar cuenta, que estén o no, y también porque, digamos, en lo personal, de nuevo, yo entro al IEP con Roxana como economista y le digo al mes que quiero ser historiador, que claramente me hubieran despedido en cualquier lado, ¿no? Pero entre Roxana en un inicio, que me ayudó bastante, y bueno, antes de eso también Gallardo me apoyó bastante, y luego Marisa, entonces, en realidad, muy, muy feliz porque estén los tres aquí, bueno, también porque esté Álvaro, que se ha venido de Inglaterra, ¿no? Así que qué crack. Entonces, eso, ¿no? Mucho gusto por el agradecimiento que les tengo, por el apoyo que me han dado y por todo lo aprendido. Y dentro del IEP también agradecer que este libro no se hubiese podido dar en ningún otro lado. Creo como espacio para discusión crítica y sin necesidad de resultados tan como, ok, 3% más por acá. Entonces, ese espacio de discusión, estas discusiones dentro de un grupo de trabajo constante, creo que solamente aquí hubiesen podido darse en el país. Y agradecer entonces dentro de la institución a quienes de alguna manera también quiero reconocer y fueron mis primeros amigos dentro del IEP, mis grandes amigos ahora al menos para mí, y quienes le dan un soporte, ¿no? Más allá de lo personal, le dan un soporte al IEP, lo hacen ser lo que son. Entonces, a Freddy, a Rubén, a Watson, a Bardo y a todos los que hacen el IEP y permiten que estemos acá a esta hora, ¿no? Ahora sí paso al libro, que creo que es para lo que se hace en estas ocasiones. Entonces, el libro efectivamente lo que, digamos, nace porque reconocíamos desde el instituto y desde lo personal que había un grupo que estaba cobrando especial relevancia, ¿no? Un grupo que digamos, se hacía más autónomo, y esa es una hipótesis importante, no pensar a la tecnocracia, al especialista, como un agente de los poderes fácticos, ¿no? Que simplemente son agentes del FMI y el Banco Mundial que quieren liberalizar todo, sino es un grupo que había ganado autonomía, había ganado relevancia, y, digamos, si bien habían divergencias, estaba estableciendo cada vez más consensos en cada vez más sectores. Y por tanto, mi objetivo era entonces aproximarnos directamente a este grupo, ¿no? Digamos, salir de la discusión superficial y aproximarnos, adentrarnos un poco a la manera en la cual concebían el Estado, concebían la política pública, cómo concebían su propio rol como expertos dentro del aparato público que es tan complejo. Y para ello mi entrada, digamos, fue la de enfocarme en los economistas jóvenes que estaban en un grupo de ministerios. Entonces ahí aprovecho para contestarle de alguna manera a Roxana. El tema de los economistas es una elección por la entrada que tuve, también porque yo siendo economista era lo que me parecía más cercano, más familiar. No es que no hayan tecnócratas que no son economistas, y que no es que todos los economistas son tecnócratas, ¿no? Fue una entrada. Ahora bien, sí creo que hay un componente importante que hace que sea un grupo especialmente relevante, ¿no? Creo que el economista ha ganado mucho prestigio en los últimos años, no digo que esté mal, para nada. Ha ganado mucho prestigio y ha ganado mucha relevancia, entonces eso me invitaba también a tratarlos como un grupo relevante. Entonces ese es el objetivo, aproximarse a la manera como concebían el Estado y la política. Y sobre eso, ya como no tengo mucho tiempo seguramente, me quisiera plantear 3 ideas fuerzas y de repente, mientras las desarrollo, respondo a algunas de las cosas que han ido surgiendo. Entonces, el primero es el tema de las redes, que ha sido mencionado tanto por el profesor Gallardo como por la profesora Barrantes, ¿no? Porque, bueno, por José Gallardo y por Roxana Barrantes. Entonces, el punto es que dentro de estas redes se está formando, al menos lo que yo encuentro, justamente por concentrarme en los jóvenes, ¿no? Encuentro que hay un circuito, una trayectoria relativamente común que se estaba formando, y eso de alguna manera favorecía que se formen como un grupo relativamente cohesionado, que circulan por las mismas universidades, 2, 3 universidades privadas sobre todo, en un tipo de empleo bastante similar, que incluye think tanks, que incluye multilaterales, que incluye estudios económicos de la banca comercial, y un largo etcétera.
y que de alguna manera contribuía a formarlos como el término que usó Roxana, ¿no? Una comunidad de conocimiento, una comunidad epistémica, ¿no? De alguna manera compartían ciertos preceptos. Ahora bien, más allá de que pueden compartir esta formación, el segundo punto, y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que decía José Gallardo, es que no tienen la misma noción sobre lo que es el modelo económico, ¿no? Que usualmente se le adjudica la imagen de tecnócrata como aquel que simplemente está pensando en términos de liberalizar, apertura, desregular, quizás porque ese fue el rol del tecnócrata durante los 90. Entonces hay una suerte de bagaje. Pero yo creo, y al menos no creo, lo que encuentro, hay que tener un poco de fe en lo que uno hace, lo que encuentro es que ya hay ciertas discrepancias en ese sentido. Hay un grupo de tecnócratas que es el grupo que está primando cada vez más, que tiene un mayor rol en el liderazgo del Estado, que el Estado tiene un rol para complementar en los aspectos sociales, para regular ciertos mercados, para liderar ciertas reformas, ¿no? Y de alguna manera ese fue el grupo que estaba cuando yo hacía el estudio, ¿no? En el último periodo de Ollanta-Humala. Mientras que había otro grupo que tenía mucha mayor fe en el mercado como la única solución para asignar eficientemente los recursos, ¿no? Como el paradigma único. Entonces, eso, ahí hay una discrepancia que es importante resaltar, y más bien este grupo se veía como reformista, ¿no? José Gallardo no me dejará mentir que a Piero Gessi lo tildaron hasta de marxista. Cuando hizo el Plan Nacional de Diversificación Productiva, le dijeron que era marxista y demás, algo con lo que no estarían de acuerdo ni Piero Gessi ni los marxistas, ¿no? Entonces, no tenía como ningún sentido. En lo que yo sí encuentro que hay ciertas similitudes, y ese es el argumento central del capítulo, es que si bien pueden discrepar en qué tanto debe participar el Estado en la economía, hay convergencia en cuanto al cómo, ¿no? Eso que se denomina la ideología del método, ¿no? El cómo es la clave en donde se encuentran, ¿no? El hecho de que hay que hacer toda política pública bajo una idea de eficiencia que está medida por la medición, el seguimiento, la supervisión, la evaluación de impacto, y digamos que todo lo que haga el Estado tenga un correlato de estudio de corte económico o economicista, como quieran decirle. Entonces, eso sí creo que es como el eje, ¿no? Que la eficiencia sea el criterio de validación para que una política pública sea calificada como positiva. Y el último punto, para no extenderme, es el hecho de que si la eficiencia es entonces el criterio y el eje ordenador de las políticas públicas, serán estos especialistas, que son quienes poseen estos conocimientos, son profesionales de alguna manera de eso, son quienes deberían llevarlo a cabo. Entonces, eso incluye a un nivel superior la idea de consejos, comisiones y esos grupos de especialistas, ahí sí muchas veces son economistas, grupos de especialistas que diseñen, piensen las políticas, ¿no? Piensen los objetivos de política y cómo lograrlos. Y al mismo tiempo, si es que vamos a aplicarlo esto a un nivel local, regional, en estos niveles también debería extenderse esta lógica, ¿no? Y entonces, a partir de estas cuatro ideas fuerzas, yo creo que el mensaje que quería plantear no es que la tecnocracia es mala, que hay que acabar con la tecnocracia, que hay que romper este modelo de política, ¿no? Ni cerca. Yo creo que los tecnócratas es gente muy valiosa para el Estado, que deberían continuar, que el rigor en las políticas son importantes, una política bien pensada es clave. La preocupación iba más bien porque este énfasis de alguna manera en la eficiencia no debía llevar a alejarnos de proyectos nacionales mucho más cohesionadores, influyentes, ¿no? La idea de eso, de un proyecto nacional, que de alguna manera yo creo que José Gallardo y Roxana son ejemplos de que se puede convivir con ambas cosas, ¿no? No son las antípodas, pero que este sobreénfasis en el método muchas veces te deja de lado esta idea de, ok, la población también tiene que ser incluida, tiene que sentirse representada, tiene que sentirse parte de esto que vamos a llamar Perú y Estado peruano, ¿no? Y ese es el mensaje, ¿no? Y creo que si pensamos en el gobierno, eso explicaría de alguna manera varios de los déficits que encontramos ahora, ¿no?
Entonces, no me extiendo más tiempo, agradecerles a todos por venir, agradecer a mi viejita que ha venido, ¿no? Agradecer a toda mi familia y amigos, estén acá o no, y aunque les parezca broma, agradecer también a algo que para mí que está constantemente, que es muy importante, y que de alguna manera parecerá mentira, pero yo creo que en un momento complicado, sin esto, esta suerte de fuerza, no se hubiera acabado el libro, ¿no? Entonces, y que está jugando ahorita. Entonces, a la U, a mi crema querida, muchísimas gracias a todos por haber venido. Bueno, yo también ya no me voy a explayar tanto en los agradecimientos. Creo que lo que ha dicho Álvaro refleja también mi sentir hacia esta institución. Yo siempre digo que solo he trabajado en 2 lugares en mi vida. Uno es el IEP y el otro es el Ministerio de Cultura, que está mi portátil ahí también. Y bueno, en cierto sentido también refleja mi interés por estudiar el Estado, digamos, permanentemente entrando y saliendo porque creo que también es importante cuando uno está en el Estado a veces tomar un poco de perspectiva porque la institución te absorbe inmediatamente, ¿no? Tienes que entrar en otro chip y por eso es bueno a veces salir para coger perspectiva. Que tal vez, agradecer a Marisa también, sobre todo especialmente por la paciencia, porque yo fui el que se demoró con todo esto bastante, en parte también porque tenía que nutrir mi experiencia en el Estado, entonces tuve que entrar a trabajar al Estado para vivirlo en persona, ¿no? Pero creo que al final eso ha resultado en algo bueno, y es que estos capítulos que se formaron cada uno por su lado, independientemente, nunca conversamos, han salido juntos. Y en realidad yo desde que leí que Álvaro ganó el concurso y leí el título dije, esto es la parte que a mí me falta, ¿no? Porque en esta descripción que hace Roxana de lo bifocal, yo exactamente vemos lo mismo desde 2 puntos de vista distintos prácticamente, ¿no? Yo entro desde quienes implementan, o sea, quienes operan el Estado, quienes hacen las cosas, pero digamos no detallaba cómo es que quienes diseñan las cosas que ellos hacen, las diseñan, ¿no? Que creo que es algo que mi tocayo describe muy bien, ¿no? Y efectivamente, de repente, ojalá en el futuro podamos hacer algo que cohesione aún mejor, pero yo creo que tal vez hay que leerlo de ida y vuelta, ¿no? Leerlo también una segunda vez, empezando por el segundo capítulo y luego el primero, y creo que se podrá entender mejor. Y bueno, voy a empezar por el título, que es El Tecnócrata. No, perdón, quería también contar una anécdota, y es que, aunque no lo sepan, y aprovechar para agradecerles a ambos, a José y a Roxana, por su presencia. Ambos son referentes en mis primeras experiencias en el Estado, porque yo hice mis prácticas preprofesionales en OCIPTEL, justo cuando Roxana creo que había salido del directorio, pero evidentemente su presencia siempre se sentía porque era una institución en OCIPTEL. Y José no creo que se acuerde de mí, pero yo era practicante de otra área, pero él era el gerente de políticas regulatorias, y aún tengo en memoria una vez que yo estaba haciendo mi crucigrama y vino y me lo resolvió en un minuto. Y bueno, no sé, me causó admiración, pero a la vez me arruinó el momento, ¿no? Pero alguna vez jugué en el equipo de tu gerencia también en fútbol. Entonces, bueno, gracias a ambos por tomarse el tiempo y la molestia de leer el libro en tan corto tiempo que se les ha sido entregado, ¿no? Y voy a traer, para responder a esta intriga que tiene Roxana, de qué es el tecnócrata y por qué no lo desarrollamos en el libro, quizás tengo que regresar a otra experiencia que tuve ya acá en el IEP, y es que la primera vez que yo presenté en una mesa verde, digamos, los primeros avances de esto, cuando traté de comenzar a hablar de diferenciar qué es un tecnócrata y un burócrata, el doctor Kotler se paró y se fue, ¿no? Un poco aburrido ya de ponerse a definir qué es un tecnócrata.
de repente por ese trauma es que en realidad no nos preguntamos en el libro, no es una pregunta que buscamos responder, porque seguramente cualquier definición va a caer en una simplificación, ¿no? Porque finalmente no son solo los economistas. Y además, el doctor Kotler alguna vez dijo, ¿no? Como el estereotipo del tecnócrata es economista de la Católica que entró a trabajar en apoyo, se fue a estudiar a Wharton y de ahí regresó dentro del Estado, ¿no? Porque, bueno, finalmente hay que hacer un perfil. Pero creo que para aventurarme a hacer alguna distinción entre un tecnócrata y un burócrata, yo diría que el tecnócrata es el que diseña las políticas, ¿no? No es el que las implementa, no es el que finalmente va a dar el servicio al ciudadano, es el que dice cómo se van a hacer las cosas, y todos los demás mortales son los que tienen que hacer esas cosas que a alguien se le ocurrieron bajo paradigmas económicos. Eso creo que sí es algo que hay un consenso, y no lo hacen solamente economistas. Yo cuando me he tocado trabajar en el Estado no soy economista, y si quieres que te den finalmente la plata para hacer las cosas, tienes que entrar a esa epistemología del presupuesto y de la eficiencia, y por más que pongas, digamos, tienes que poner lo que el MEF quiere escuchar finalmente, y eso es entrar a esa epistemología, esa lógica, que creo que en la parte de Álvaro muy bien captura con este concepto de la ideología del método, ¿no? Que es lo que yo he visto en el Estado, y lo que creo que ya luego, bueno, que captura aquel sistema de pensamiento que es el cual yo busco más bien desarrollar en el caso digamos, de mi capítulo en base a municipalidades, ¿no? Que no sé si es gráfico, que lo que digo también ahí es que esta visión, esta ideología del método tiene una mirada sinóptica de la realidad, ¿no? Recogiendo el concepto de James Scott, y que deja de lado muchas particularidades que digamos, caracterizan a la heterogénea sociedad peruana, pues, ¿no? Y no sé si es sintomático de eso, pero ninguno de los dos ha hablado de las municipalidades, y yo me dedico una buena parte del texto a hablar de las municipalidades, ¿no? Pero finalmente eso es lo que busca mi parte, es más bien ver qué falla. O sea, si tienes los mejores economistas, los mejores tecnócratas, ¿no? Hay un consenso alrededor de eso, ¿por qué seguimos fallando? Porque esta epistemología no se corresponde tal vez con la realidad con la que se enfrentan, ¿no? con la que se enfrenta finalmente en una situación mucho más vulnerable los burócratas, ¿no? Aquel funcionario que está en una municipalidad y que finalmente tiene que poner en funcionamiento todo este aparato construido desde esta epistemología económica, ¿no? Creo que desde mi lado, por lo menos, he logrado el objetivo, que era provocar. Porque, bueno, yo estudié ciencia política, pero digamos, para poder ver qué es lo que pasa cuando estas técnicas se despliegan a través del Estado en los gobiernos subnacionales, ya digamos, donde los ciudadanos van a recibir servicios, y yo me enfoco especialmente en las obras de infraestructura, en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Lo que vemos es que finalmente podemos dejar de lado algunos paradigmas también, ¿no? Esta noción, por ejemplo, de que lo privado es más eficiente que lo público, ¿no? Yo lo que veo más bien en estos casos que he estudiado particularmente es que más bien es los privados haciendo funciones funciones públicas, ¿no? El Estado neoliberal peruano se basa básicamente en eso, en que son agentes privados haciendo funciones públicas en distintas versiones, ¿no? Desde contratistas, perfileros, hasta ONGs, ¿no? Aquellas funciones que normalmente atribuimos al Estado las hacen personas que son privadas, ¿no? Y quizás tiene mucho que ver con el sistema de contrataciones y los sistemas administrativos,
pero no, esta cuestión a priori de que lo privado es más eficiente que lo público, pues se cae cuando uno finalmente al momento de la acción se va dando cuenta que quienes hacen la mayoría de las funciones del Estado son agentes privados, ¿no? Bueno, yo quería nuevamente agradecerles a todos, bueno, a la familia, amigos también, a todo el personal del IEP. Como decía, ha sido una muy buena coincidencia, digamos que en cierto sentido ambos artículos han coincidido en un fenómeno desde puntos de vista distintos. Así que bueno, esperamos que se animen a leer, especialmente los economistas, porque está en realidad básicamente dirigido hacia ellos, ¿no? Gracias. Bueno, como ven, esta idea de que es un libro provocador, que es un libro que soporta muchas lecturas, etcétera, creo que eso es lo que quisimos hacer en el instituto. Estamos muy contentos con la mesa y sobre todo con la presencia de todos ustedes que seguramente con sus aportes seguirán haciendo que nuestra institución pues pueda seguir proponiéndoles lecturas y debates, ¿no? Muchas gracias.